Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes, después de 2 semanas en que nuestros queridos pastores han estado también predicando la palabra. Hemos querido que ellos también compartan y estén con nosotros. Ellos siempre han compartido el púlpito y también en esta ocasión y por este medio también queríamos que ellos lo hagan. Así que hoy vamos a culminar con la epístola a Filemón. Esta epístola a Filemón es parte del grupo de cartas llamadas las epístolas de la prisión. Es decir, estudiando ahora la epístola de Filemón, estaremos cerrando este estudio completo ya a todo el paquete de cartas del apóstol Pablo llamadas epístola de la prisión. Estas cartas entonces son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Así que, queridos hermanos, vamos a culminar esta parte del estudio de la palabra. Yo siempre les he dicho que para nosotros es un deleite, es un placer acercarnos a la palabra del Señor y dejar que ella nos hable, dejar que el mensaje que está allí sea para nosotros. No que nosotros busquemos un mensaje, sino que la palabra nos dé el mensaje que ella tiene para nosotros. El apóstol Pablo se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo por predicar la buena noticia, es decir, el evangelio, la buena noticia del perdón de Dios, de la salvación eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta última carta, es decir, la epístola a Filemón, no podemos dejar de considerarla, aunque es bastante pequeña y es una carta de un corte muy personal. Esta carta tiene aspectos muy ricos en su contenido y nosotros haremos bien en considerarlo y aprovechar esto que tiene la epístola de Filemón de nuestro querido apóstol Pablo. Entonces, hoy estaremos cerrando este estudio y vamos a dedicarnos por completo al estudio de la epístola de Filemón. Por favor, abran sus Biblias. Los que no se ubican mucho, la epístola a Filemón está después de la epístola a Tito, está en ese paquete también de cartas a los siervos como Timoteo, Tito, y después encontramos a Filemón. Dice entonces la palabra del Señor de esta manera. Es una carta bastante pequeña, es una carta, como dije, de un corte muy personal. Pablo no le está escribiendo a una iglesia, le está escribiendo a una persona, a un creyente. Y él, a través de esta carta, expresa mucho del amor fraternal. Así que vamos a leer. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano,
han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Qué hermosa esta carta del apóstol Pablo dirigiéndose a el hermano Filemón. Y sería bueno que nosotros hagamos un poco de historia. ¿Quién era Filemón? Filemón fue un hombre adinerado de la ciudad de Colosas y tenía muchos esclavos en su casa, como era la costumbre en esos tiempos. Y dice la palabra del Señor que Filemón llegó a conocer a Cristo y se convirtió en un creyente muy activo y ferviente. Y en esta carta se logra entender que Pablo fue quien lo llevó a Cristo Jesús. Fue Pablo quien lo evangelizó y lo puso en el camino de nuestro Señor. Por otra parte, Onésimo, que es el otro personaje que encontramos en esta carta. Onésimo era un esclavo de Filemón que había hecho un robo a su amo y había huido a Roma. Entonces, Onésimo había sido, por decir así, un mal esclavo, un esclavo deshonesto que se aprovechó de una circunstancia, tomó un dinero, escapó, huyó a Roma, pero allí en Roma, Onésimo se convierte al cristianismo por medio del ministerio del apóstol Pablo, quien lo empieza a discipular y empieza a llevarlo en el crecimiento de la vida cristiana
a tal punto que Onésimo se convierte en un apoyo, en un colaborador del apóstol Pablo. Después que Onésimo ya ha madurado en su fe, ha entendido lo que es la vida cristiana y la vida de fe en Cristo Jesús, entonces el apóstol Pablo cree conveniente enviarle de regreso a su amo Filemón y prepara esta hermosa carta que acabamos de leer. El contenido de esta carta es de inapreciable valor, como una enseñanza sobre la justicia práctica, sobre la fraternidad cristiana y sobre la ley del amor. He procurado resaltar algunos aspectos que yo quisiera ahora que nos sean de provecho. Y nosotros vamos a tratar de mirar 3 aspectos de esta carta tan personal, tan tierna, tan cargada de sentimiento, pero que brota de un corazón de creyente, brota del corazón de un hombre de Dios, de un hombre que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que ha sido transformado profundamente en su ser, en su corazón. Así que dispongámonos entonces para estudiar esta carta y vamos a ir considerando unas partes que encontramos acá. En esta primera parte, lo que debemos de resaltar es lo que dice el verso 2. En este verso, el apóstol saluda a la hermana Apia, a Arquipo, a quien llama su compañero de milicias, y también saluda a la iglesia que estaba reuniéndose en la casa de Filemón. Este es un aspecto que nosotros debemos de considerar. Las casas en ese tiempo servían como lugares de reunión para la iglesia. Allí se reunían en el hogar de algunos de los miembros de la iglesia. Debido a la persecución esporádica y al gran costo financiero que significaba construir templos cristianos, en esa época no podían hacerse. Entonces los hogares servían como centros de reunión. Las casas eran los lugares donde la iglesia acostumbraba reunirse. Hoy tenemos que rescatar este punto de la historia de la iglesia y volver a mirar los hogares como centros de adoración y de comunión para los creyentes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos con mucha frecuencia cómo la iglesia se reunía en las casas. El libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 46, en el capítulo 5, verso 42, en el capítulo 20, verso 20, se puede leer allí cómo es que la iglesia se reunía en el templo judío de aquel entonces y en las casas. No había un templo como el de los cristianos de ahora. Frecuentemente se reunían ellos en un templo judío, pero mayormente en las casas, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo enseñaba y evangelizaba a través de las casas, y esta no es la excepción. Cuando el apóstol Pablo llegó a Colosas, predicó, evangelizó de persona a persona. Quizás fue de casa en casa predicando. Iba a la sinagoga judía a predicar y aquellos que se convertían
Después abrían sus casas para que allí se predique también el evangelio, invitando ellos a sus conocidos, a sus familiares, y ahí eran evangelizados. Dice la palabra del Señor, la costumbre era entonces en el templo y en las casas. Yo quisiera preguntarles ahora, ¿cuáles son los beneficios de reunirnos en las casas y no solamente en el templo? Yo creo que este tiempo que por la pandemia nos hemos visto obligados a volver a las casas. La familia ahora se está reuniendo, como quizás en este momento, en una sala, están escuchando la palabra, están frente a un televisor o frente a un celular, con la Biblia en la mano, el papá guiando, la mamá guiando la reunión y orando juntos, cantando y alabando al Señor. Yo creo que Dios nos ha impulsado a volver otra vez a los hogares, a volver a abrir los hogares, las casas para la evangelización de nuestra ciudad. Pero ¿cuáles son los beneficios de reunirnos en las casas? Yo diría que allí se practica entonces un buen discipulado. Allí también hay una buena comunión. Los creyentes aprenden a disfrutar más de su fe, de su compañerismo. También aprendemos a servir mejor al Señor. A mí me alegra cuando algunas familias están grabando desde sus salas los himnos, los coros, las alabanzas, o están participando en el culto con los hijos, con la esposa. Y quizás usted nunca pensó hacer eso en el templo, pero ahora lo está haciendo desde la casa. El apóstol Pablo saluda a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. También en una casa se puede evangelizar, se puede orar, se puede adorar, se puede llevar a cabo el servicio social, el amor social. Podemos reunir quizás ciertos víveres, unirnos con otras familias de nuestra célula y compartir víveres con nuestros vecinos o con la gente necesitada. También los hogares nos permiten vivir la unidad, esforzarnos en trabajar en la unidad también. Que Dios bendiga, que Dios toque los corazones y que todos podamos volver a mirar las casas como centros de adoración. El apóstol Pablo dice, saluda a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón. Saluda a la iglesia que está en tu casa. Filemón, siendo un creyente, abrió su casa para que allí los creyentes, sus hermanos en Cristo, puedan reunirse. Hagamos también nosotros lo mismo. Hay una segunda parte en esta carta que también debemos de considerar. Esta parte está del verso 4 al 7 y nosotros lo podemos titular La justicia práctica en el amor y la fe de Filemón. Es decir, aquí se puede notar la forma como Filemón llevaba a cabo esa fe que Dios había puesto en su corazón. No se olvide lo que dice también el apóstol Santiago. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Y el apóstol desafía incluso y dice, muéstrame tu fe por tus obras, dice el apóstol, ¿no? Pero aquí entonces nosotros vamos a encontrar la justicia práctica en ese amor y esa fe que tenía Filemón. Dice aquí, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe
sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, dice el apóstol. Pablo hacía memoria de Filemón en sus oraciones porque escuchaba constantemente de la fe y del amor que este hombre tenía para con los hermanos. Hemos dicho que Filemón era un hombre adinerado, era un hombre muy bien económicamente muy estable, muy próspero, pero él no solamente usaba su riqueza para él mismo, sino dice la palabra del Señor que Filemón aprendió a expresar su amor cristiano para con todos los santos. En el verso 6, el apóstol dice: oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay una parte que acá a mí me gusta mucho, porque el apóstol oraba para que esas cosas que hacía Filemón como muestra de su fe y amor por la obra del Señor y por la iglesia, el apóstol oraba para que eso sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús, dice la palabra. Es decir, el apóstol oraba para que esa bondad y generosidad que había en Filemón pueda ser bien usada. Es decir, que sea eficaz. Debía darse realmente esa bondad, debía ayudarse a quien realmente necesitaba. No a cualquier advenedizo, no cualquier interesado, sino a quien realmente necesitaba una ayuda. Debía también darse esa generosidad para exaltar a Cristo. Ahí es donde realmente la generosidad es eficaz. La generosidad es eficaz cuando no exalta al hombre, sino exalta a Cristo. Y también esa generosidad es eficaz cuando sirve como testimonio de la gracia y del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El apóstol estaba buscando que esa bondad, esa generosidad, ese amor, esa fe que había en Filemón, que la gente no se aproveche de ello. Pablo le estaba diciendo: no dejes que se aprovechen de tu nobleza, de tu bondad, de tu generosidad, sino estoy orando para que esa bondad sea eficaz. Y hermano, en el verso 7 nosotros podemos encontrar cuándo es que la bondad realmente es eficaz. ¿Cómo es que la bondad llega a ser eficaz cuando lo usamos bien en el Señor? Dice así el verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Imagínese usted lo que dice el apóstol aquí. Un amor, una fe se puede tornar eficaz cuando produce gran gozo en primer lugar. En segundo lugar, cuando produce consolación, cuando es motivo de consolación. Y también cuando por esa bondad, esa generosidad, ese amor, los corazones de la gente son confortados, son fortalecidos, son afirmados en la fe,
en Cristo Jesús. Entonces ahí realmente ese amor, esa fe ha sido realmente eficaz. ¿Por qué? Porque ha producido gozo, ha producido consolación y ha confortado los corazones de los santos, dice la palabra del Señor. Creo que aquí nosotros tenemos que aprender a buscar que nuestro amor y nuestra fe también sean eficaces. Que el Señor nos ayude a practicar este aspecto de la vida cristiana. Un tercer aspecto que debemos considerar en esta epístola y que nosotros debemos de aprovechar aplicando a nuestra vida es acerca de la fraternidad cristiana y la ley del amor que encontramos en la intercesión del apóstol Pablo por Onésimo. Esta parte en esta epístola lo encontramos desde el verso 8 hasta el verso 22. Debido a que el apóstol Pablo era un apóstol y un anciano de la iglesia, podría haber usado su autoridad con Filemón para ordenarle que tratara con bondad a su esclavo fugitivo, Onésimo. Pero Pablo no basó su pedido en su propia autoridad, sino en el compromiso cristiano que quería que Filemón demuestre. Pablo quiso que la obediencia de Filemón fuera sincera y no forzada. Cuando nosotros sabemos que algo es correcto y tenemos el poder para exigirlo, a veces apelamos a nuestra propia autoridad y no al compromiso de la otra persona. El apóstol Pablo provee un buen ejemplo de cómo nosotros podemos lidiar con el conflicto que muchas veces vamos a ver entre dos personas o quizás dos cristianos también. A veces va a suceder esto en las iglesias. Al reconciliar a una persona con otra o mediar en una disputa o en una pelea, se debe primero reedificar esa confianza que se ha perdido entre estas dos personas. Este es el caso entre Filemón y Onésimo. Y vamos a observar los pasos que siguió el apóstol Pablo para que esa confianza pueda ser reedificada. Yo creo que a nosotros nos va a ayudar mucho saber cómo hizo el apóstol Pablo para que Onésimo, un esclavo que había defraudado tremendamente a su amo, Filemón, robándole y escapando, ya cuando él se convierte a Cristo Jesús, Pablo procura que subsane esa falta y lo lleva a que esté totalmente persuadido de que debe volver al lugar de donde fugó. Debe arreglar ese problema tan grande que creó allí en Filemón. Así que si nosotros tenemos en cuenta la forma como el apóstol Pablo hizo para reconciliar a estas dos personas, nosotros también podremos aprender de este caso. En primer lugar, nosotros podríamos notar aquí que Pablo se identificó con los involucrados en este problema. Por ejemplo, llama a Filemón hermano en Cristo Jesús. Claro, ahora los tres, Filemón, Onésimo y Pablo, son creyentes. Y Pablo no se apoya sino en esa fuerza de saber que Cristo ha trabajado en el corazón de los tres. Llama a Filemón hermano y llama a Onésimo su hijo en la fe. Es decir, el apóstol está usando de aquellos medios que solamente el amor de Dios
La misericordia de Dios puede unir, puede formar, puede trabajar en el corazón de los hombres. En segundo lugar, pidió el apóstol. A mí me gusta aquí cuando dice el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol no ordena. Él dice aquí muy claro, aunque tengo libertad en Cristo Jesús para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. El apóstol hace lo que es correcto. Pide, no ordena. Pide. Trabaja en ese aspecto él. Mire, hermano, aunque él tenía mucha libertad en Cristo Jesús para mandar, porque Filemón era su hijo también en la fe. Filemón estimaba mucho a Pablo y Pablo sabía que Filemón iba a obedecer lo que diga. Pero Pablo prefiere no ordenar, prefiere rogar, pedir. Trabajemos así también. En tercer lugar, dice la palabra, buscó también el consentimiento voluntario de Filemón. No que se sometiera a reglas o a la autoridad, sino que Filemón llegara a un consentimiento personal, voluntario. A mí me alegra aquí también leer la palabra. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Miren qué hermoso la sabiduría tremenda que Dios derramó en el apóstol Pablo para llevar a que dos personas que se habían distanciado, peleado, se habían defraudado, ahora puedan reconciliarse, puedan volver a unirse. El apóstol hace algo hermoso. Busca que esto nazca voluntariamente. No lo impone, no exige, no pone encima su autoridad. Espera que voluntariamente se dé el consentimiento. En cuarto lugar, el apóstol apeló al amor cristiano, no al poder y a la autoridad. Porque dice también el verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermano, el apóstol aquí apela a ese amor cristiano y le dice, Filemón, mira, Onésimo, antes fue un esclavo rebelde, malcriado y hasta ladrón. Y te robó y te defraudó y escapó. Pero Cristo Jesús ha trabajado en su vida y en su corazón y le ha transformado. Y Onésimo ahora es una nueva criatura. Es un hombre transformado. Ahora le vas a recibir y no solamente como un esclavo, sino le vas a recibir como tu hermano en Cristo Jesús. Y como un hermano amado, que también ha sido lavado por la sangre de Cristo
y perdonado por el mismo Señor. Qué hermoso es ver al apóstol Pablo apelando al amor cristiano. Él no estaba imponiendo su autoridad. Él estaba queriendo que del corazón de un hombre renacido como Filemón nazca amor para su hermano Onésimo, ahora ya su hermano en Cristo Jesús. Y quinto, dice la palabra del Señor, Pablo al interceder, Pablo al rogar que se acepte nuevamente a Onésimo, Pablo está dispuesto a aceptar o a asumir cualquier costo, cualquier pérdida, con tal que se restaure esa relación. Mire lo que dice escuche lo que dice la palabra del Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Qué hermoso. El apóstol está decidido a cargar con el precio de esa reconciliación. Si te defraudó, ponlo a mi cuenta. Si algo hizo mal, yo lo pagaré. Hermano, qué hermoso es cuando un cristiano habla de esa manera. ¿Por qué? Porque está queriendo que se restaure una relación rota. Qué hermoso es encontrar esto en la palabra del Señor. A veces nosotros, en lugar de usar nuestro poder o nuestra posición o nuestra autoridad, usemos esta estrategia del apóstol Pablo. Usemos esto. Aprendamos esta epístola que a veces uno piensa que no tiene contenido. Mire cuánto contenido tiene para nosotros. Mire cuánto nos puede enseñar. Quiero decirle, amado hermano, en el tiempo de Filemón y de Onésimo era común la esclavitud. Y no es que los cristianos estaban a favor de la esclavitud. Era el sistema de aquel tiempo. La esclavitud era común en todo el Imperio Romano. En esos días los cristianos no tenían el poder político para cambiar el sistema de esclavitud. Pero el apóstol Pablo, cuando uno lee aquí, no condena este sistema ni tampoco lo aprueba, sino que él empieza a esforzarse por transformar las relaciones interpersonales dentro de un sistema ya existente. Yo quiero terminar diciéndole algo que me parece muy pertinente. El Evangelio empieza a cambiar las estructuras sociales al transformar a la gente que se encuentra dentro de esas estructuras. La estructura no cambia si no cambian los hombres. Nada va a cambiar si nosotros no cambiamos. Aquí encontramos un sistema de esclavitud, un sistema cruel. Pero ¿cómo llega a superarse esa barrera social? A través del amor de Cristo Jesús. Ahora Filemón y Onésimo no son solamente amo y esclavo. El sistema los podría identificar así, amo y esclavo. Pero en Cristo Jesús son hermanos amados. Hermanos amados. Lavados por la misma sangre. Perdonados, transformados,
cambiados por el poder de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio empieza a cambiar las estructuras sociales al transformar a la gente que se encuentra dentro de esas estructuras. Y nosotros tenemos esa tremenda bendición en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.